iglesia, Señor, que es obediente a tu mandato. Señor, permite, Señor, que siempre tu iglesia amada de San Felipe pueda poder seguir buscando hacer las cosas correctas de acuerdo a tu perfecta voluntad. Oramos, Señor, por la vida del pastor Francisco, de nuestro hermano Simón, para que ellos puedan encontrar, Señor, la manera adecuada y correcta para hablar del amor tuyo. Entendemos, Señor, que es complicado, es difícil hablar del amor tuyo en un contexto en el cual ellos están ahorita. Pero, Señor, tu palabra, Señor, tu estrategia, que sea viniendo de tu bendita mano. En tus manos, Señor, nos ponemos el día de hoy y los ponemos a ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Saludarlos a cada uno de ustedes y agradecerles por sus oraciones. Sé que muchos de ustedes estuvieron orando por su servidor. Ya estamos, como quien dice, de vuelta al barrio, regresando nuevamente después de tener un bonito tiempo con la familia y poder disfrutar ese tiempo. A las personas que nos siguen por internet, darle las gracias a cada uno de ellos. Queremos acompañarlos también a cada uno de ellos y ser de bendición en este tiempo. Como hace un rato estábamos orando, estábamos pidiéndole al Señor por la vida del pastor Francisco y del hermano Simón. Usted sabe que ellos han ido a Turquía. No es que lo hemos enviado a ellos de vacaciones, sino que realmente queremos apoyar la obra allá en Turquía. De repente usted pensará y dirá, ¿cuántas personas ya se habrán convertido, ¿no? Total, lo hemos enviado al pastor Francisco allá, ya habrá predicado, habrá hecho un culto muy parecido al nuestro. Déjeme decirle que el contexto en el cual se está moviendo el pastor Francisco es totalmente diferente. El lugar obviamente no es como nosotros, que tenemos la libertad de poder abrir la escritura, leerla y sin ningún problema conocer lo que Dios está pidiendo para nuestras vidas. El contrario, el contexto donde él se mueve, dicen los sociólogos, para que una persona que abrace el Islam pueda obviamente convertirse a los pies de Jesucristo, es aproximadamente entre 3 a 5 años, hasta un poquito más. Y de repente usted pensará que es una reunión como la que nosotros tenemos aquí. Pues no, son grupos muy pequeños, muy chicos, para que ellos puedan conocer acerca del amor de Jesús. ¿Y por qué les cuento esto? Porque realmente el contexto en el cual nosotros estamos es un contexto donde, de cierta forma, cuando vino la conquista española, los españoles medio que nos aplastaron y nos obligaron a creer y quitarnos toda nuestra cultura y nos cristianizaron, por llamarlo de cierta forma. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor de Jesús, es muy fácil que mucha gente lo pueda entender y lo pueda comprender, pero allá nadie sabe quién es Jesús, o muy pocos, o a lo mucho conocerán acerca del profeta Jesús, más no saben. Y cuando nos acercamos a las parábolas, porque sé que estamos en el tiempo hablando acerca de parábolas, sé que la semana pasada estuvieron hablando acerca de la parábola del buen samaritano, de repente no hay un entendimiento correcto. Cuando tenemos una lectura muy ligera acerca de la parábola, no entendemos lo que realmente Dios nos quiere decir. Cuando Dios nos dice vamos a la derecha, lo que nosotros hacemos es ir a la izquierda. Si Dios nos dice vamos hacia adelante, lo que hacemos nosotros es irnos hacia atrás. Y definitivamente lo mismo pasa con la parábola. Permítame de repente leer, porque la parábola de los talentos, pues que yo lo termine de leer, usted me va a decir, pastor, esa parábola yo lo he escuchado 500 veces. Le he leído 800 veces. Y me han explicado 700,000 veces. Pero déjame un momentito leerla para poder entender qué es lo que Jesús estaba tratando de decir en ese momento. ¿Cuál era el contexto en el cual estaba escribiendo Jesús? Quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Como les decía, es la parábola de los talentos, es una parábola bastante conocida. No sé si me pueden ayudar con el PowerPoint, por favor. Gracias. Muy bien, dice
La palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad, y luego fue lejos. Y al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero que de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. He recibido 5 talentos, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aunque lo tiene, le será quitado. Y el siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de los dientes. Permítame orar y darle gracias a Dios. Señor Padre bueno, venimos, Señor, esta tarde ante tu presencia, porque deseamos que tu palabra nos alumbre. Deseamos que seas tú, mi Dios, con tu Espíritu Santo nos pueda hablar a lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a comprenderte, a entenderte, a saber cuáles son las demandas de cada uno de tus hijos. En tus manos, Señor, ponemos todo este mensaje. Jamás permitas que sea la voz del hombre, ni sean ideas humanas, sino que sea la presencia de tu Espíritu Santo a los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando hemos leído de repente la parábola de los talentos, le habrá venido la primera sensación que yo sentí. Lo que yo sentí es, dije, bueno, esa parábola ya me la sé. Ya la he escuchado varias veces. Ya otras veces lo he leído y, pastor, yo sé lo que usted me va a decir. Segurito lo que usted me va a decir es que yo tengo que ser un buen administrador, segurito. De repente eso es lo que pasó, porque eso pasó por mi cabeza. Pero de repente hay detalles que nosotros pasamos por alto para poder entender a veces la parábola. Es interesante porque lo que está dando es dentro del contexto de dinero. Obviamente hay siervos que manejan ciertas ganancias del amo. Pero es interesante cómo empieza la parábola. Dice, porque el reino de los cielos es. El marco en el cual Jesús está poniendo la parábola es el contexto del reino de los cielos. Yo no sé cuál es la imagen que usted tiene del reino de los cielos. De repente usted piensa que el reino de los cielos es, usted se va a morir y cuando muera le van a salir unas alitas, le van a poner su túnica blanca, su arpita y le van a dar su nube nueva. No lo sé. Si piensa que así será el cielo, ¿no? O de repente piensa que el cielo está pues en el cielo, valga la redundancia, ¿no? Uno dice, ¿dónde está el cielo? Ya pues, pastor, en el cielo pues, ¿no? Es obvio, porque pero cuando uno se acerca a la palabra, uno tiene que tener bien claro cuál es el marco que estaba poniendo Jesús cuando hablaba, el reino de los cielos es. Y primero tenemos que entender
a qué se refería acerca del reino de los cielos. Primero tengo que entender lo que Jesús decía en Mateo 6:10. Usted lo puede revisar luego en casa. En Mateo 6:10, Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar. Usted debe acordarse de eso, o a la famosa oración del Padre Nuestro, ¿no? Y él decía, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿en dónde? Así en la tierra como en el cielo. Este Jesús estaba anhelando poder constituir su reino en este lugar. Ahora, cuando hablo de reino, quiero que usted me entienda lo siguiente. En un reinado hay un rey y hay sus súbditos. No puede haber reinado sin un rey y sin súbditos. Quiere decir que este Jesús estaba clamando y estaba pidiendo que ese reinado se pueda instaurar dentro de esta tierra. Entonces ya el reino de los cielos no estamos viendo algo que está muy lejano. Juan el Bautista, en el Mateo 3 del 1 al 3, usted puede leer que él predicaba en el desierto y él decía lo siguiente, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué se refería con el reino de los cielos? ¿Quién era el reino de los cielos? ¿Por qué estaba hablando del famoso reino de los cielos? Y cuando él estaba diciendo a los judíos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿entendían lo que realmente les estaba diciendo Juan el Bautista? Y el mismo Jesús, en Mateo 4:17, decía exactamente lo mismo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. ¿Sabe? Yo tengo que entender que el anhelo, la voluntad de Dios era instaurar su reino aquí. Si usted me habla de dónde está el reino de los cielos, le tengo una buena noticia. La buena noticia es que el reino de los cielos, o más o menos una antesala del reino de los cielos, está aquí en la tierra. Ahora viene, de repente usted me preguntará, pastor, pero, ¿y dónde está? No lo veo. Tenemos que entender que el reino de Dios tiene una naturaleza espiritual. Y cuando lo hablo de una naturaleza espiritual, le estoy hablando de algo que está dentro del corazón, de aquella persona que tomó su decisión por Jesucristo y aceptó caminar con Jesucristo. Mira lo que dice el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, dice, pues el reino de Dios no se trata de lo que comemos o bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz, alegría en el Espíritu Santo. Qué interesante. No está diciendo que el reino de los cielos es algo visible, si queremos llamarlo así. Déjame un poquito aclararle la idea. Ustedes saben que yo estuve de vacaciones hace poco. Estuvimos con mi familia, con mi mamá, no la veía yo hace 2 años y medio, no podía compartir con ella. Y bueno, tuvimos la oportunidad de poder pasar vacaciones con ella. Ella vive allá en los Estados Unidos. Y yo había viajado con barba, yo tenía barba, me había dejado crecer mi look así, medio Barrabás, ¿no? Entonces mi primo me dijo, primo, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Te voy a pedir por favor que te afeites. Entonces yo le dije, ¿por qué? ¿Sabes lo que pasa? Es que hace poco ha habido un atentado en una ciudad muy cercana y tú cuando te dejas la barba tienes cara de turco, pakistaní, musulmán, Al-Qaeda, lo que sea. Y mejor es que tú te afeites. Creo que el mismo lío lo tendría Carlitos Asenjo, ¿no? Si se deja crecer la barba. Entonces yo me tuve que afeitar. Entonces la gente, y yo sentí de repente que la gente cuando pasaba o cuando entraba a los lugares a comprar, me miraban medio extraño, ¿no? Cuando me afeité ya me miraban con cara normal. Ahora, yo pienso que estas personas creían que yo era del Medio Oriente, pensaban que era algún tipo de iraní, pakistaní, no lo sé, ¿no? Pero ellos se daban cuenta después que yo era peruano, y más peruano que la papa, porque yo soy huanuqueño. Entonces, si tú me dices y me preguntas, y empezamos a hablar acerca de el Perú, o me empezaban a hablar del Perú, ellos se daban cuenta que yo era peruano porque yo hablaba de Machu Picchu,
hablaba obviamente de la señorita Laura, hablaba obviamente de cosas que realmente, el ceviche, cosas que realmente lo manejamos nosotros los peruanos. Pero a primera impresión tenía cara de pakistaní, iraní o turco, a primera impresión. Y lo mismo está pasando con este texto. A primera impresión, puedo decir quién es cristiano y quién no es cristiano. ¿Cómo sabe usted quién es cristiano o quién no es cristiano? ¿Cómo camina un cristiano? No sé, ¿no? Por ejemplo, usted ve por la, ese es cristiano. No, yo no creo que pueda ser así. ¿O cómo se viste un cristiano? Porque el pastor se ha puesto corbata, tiene doble unción. ¿Será así? No necesariamente te da la vestimenta o la forma de ser o la forma física que tú des a la persona de decir si es o no es. ¿Sabes dónde se ve cuando una persona es un verdadero hijo de Dios? En sus acciones, en su forma de actuar, en su forma de pensar, en su forma incluso de poder decir en qué cosa está correcto y qué cosa no está correcto. Quiere decir que si yo soy parte del reino de los cielos, se va a notar que yo soy parte del reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque cuando vino el Espíritu Santo y vino a morar dentro mío, quiere decir que ese Espíritu Santo me dio una nueva forma de ver la vida, una nueva circunstancia de entender la situación. Ahora usted me dirá, pastor, pero el reino de los cielos usted me está planteando no solamente del lado espiritual, te lo voy a plantear del lado físico también. ¿Sabes cuál es la forma de poder entender el reino de los cielos? Visiblemente es con la iglesia del Señor. La iglesia del Señor se podría decir que es ese reino de los cielos. Cuando Jesús vino e instauró su reino, justamente estaba pensando en la iglesia del Señor. Lea usted Colosenses 1:13, dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino del Hijo amado. ¿Qué quiere decir? Que usted y yo estábamos en un reino, el reino de las tinieblas. Lo que la gente hace y dice es normal. Cada quien tiene su cosmovisión. Cada quien hace lo que mejor le parece. Cada quien vive como mejor le plazca. Mientras que no te haga daño a ti, ese es mi problema. Total, todos los caminos llevan a Dios. Reino de la oscuridad. Y lo que hace este Dios es sacarte de ese reino de la oscuridad para llevarte al reino de la luz. Quiere decir que hay toda una transformación dentro de la vida del Hijo de Dios. Lo que me parecía en un momento correcto empieza a ser para mí incorrecto. Lo que para la gente normal, mira mis manos, es correcto, para mí empieza a causarme daño. ¿Por qué? Porque he pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y es ahí donde la iglesia del Señor tiene que convertirse en el lugar más amoroso, en el lugar más amistoso, en el sitio donde la gente se sienta feliz, en el lugar donde realmente tú sientas consuelo. Pero lamentablemente tengo que decirlo, que eso no ocurre en muchas iglesias. Porque hemos confundido la religiosidad con vivir como parte o agente del reino de los cielos. Hemos confundido el conocerme la Biblia de tapa a tapa y justificar incluso mis pecados y mis transgresiones sin darme cuenta que yo soy un agente del reino de los cielos. Y acabamos una primera pregunta. ¿Cómo sabe las personas que lo rodean que usted es parte del reino de los cielos? La gente que lo rodea puede decirle a usted, ¿usted es agente del reino de los cielos? O simplemente dice, bueno, él es el hermanito, o es como a veces algunos dicen, el aleluya. Ahí están los aleluyas. Yo tenía un tío que de cierta forma me decía, aleluya, aleluya, cada uno con la suya, ¿no? Pero yo tengo que entender que soy un hijo de un rey.
Y por consecuencia, como ciudadano del reino de los cielos, tengo responsabilidades. Ahora, usted me dirá, pastor, pero entiendo que el reino de los cielos está aquí y somos imperfectos y tenemos cosas incorrectas, totalmente de acuerdo. El cristiano tiene que tratar de vivir y ser el más justo y el más alturado de esta sociedad. Porque cuando tú empiezas a entrar en el tema de las parábolas bien claro lo que está diciendo desde un principio y pone el marco, el reino de los cielos es. Entonces, ¿qué cosa es el reino de los cielos? El reino de los cielos es el lugar donde Dios tiene su soberanía. Le hago una pregunta, usted tiene un hogar, y si usted va a su casa, ¿el reino de los cielos sigue ahí? ¿O es que sus hijos le tienen miedo? ¿O es que su esposa cada vez que lo ve al cuco? Porque si usted es parte del reino de los cielos y usted se traslada a su casa, el rey de reyes tiene que vivir dentro de su casa y de su hogar. El reino de los cielos también es espiritual, no es por la forma como me visto, no es si tengo corbata. No puedo yo sacar a una persona qué tan espiritual es, porque a veces hemos confundido que la persona espiritual es aquella que tiene una Biblia más grande que la otra, una Thompson, ¿no? De estudio todavía. Y paso caminando diciendo, aleluya, gloria a Dios, pero estoy mintiendo. Eso no es ser parte del reino de los cielos. El reino de los cielos es aquella persona que ha decidido que el Señor de su vida sea Jesucristo y que trata de vivir honestamente a pesar de sus dificultades dentro de un mundo injusto. Pero no solamente eso, sino que el reino de los cielos es visible con la iglesia del Señor. Le hago una pregunta, y lo he hecho en varias oportunidades. Si la iglesia de San Felipe desaparece, ¿la comunidad nos extrañaría? Hace poco, escuché en el sermón anterior que dijo el pastor Francisco que se quemó una casa. Y era una persona X de que se quemó la casa. Y esta persona X dice que fueron a llevarle algún tipo de ayuda. Yo creo que esta persona definitivamente ha tenido cierto impacto en su vida, porque no nos conoce. Y creo que una de las cosas que tenemos que entender cuando hablamos de la parábola de los talentos es que Dios a cada uno nos ha repartido ciertos talentos para poder ponerlo al servicio de la sociedad. Yo cuando trabajaba en el colegio Gutenberg se presentó un proyecto para poder construir casas. Fuimos a la zona Z de Huaycán. La zona Z de Huaycán es más o menos donde el diablo perdió su poncho, por ahí. Llega un momento en que tú ya no tienes dónde más subir y tienes que subir a, como quien dice, a lomo de mula. La mula era uno, ¿no? Iba subiendo, con todas las cosas para armar. Y era interesante porque nosotros llegábamos a este lugar y la gente salía a recibirnos y nos decían lo siguiente: ¿usted de qué partido político es? Yo le decía, no, yo no soy de ningún partido político. Después se me acercaba otra persona, ¿qué nos van a pedir? Y yo le decía, no, yo no te voy a pedir nada, solamente quiero que tú tengas un lugar digno donde vivir. No, dime la verdad, después ustedes van a regresar y van a pedir cosas. ¿Sabe? Fue interesante porque nadie nos creía que solamente porque queríamos que ellos vivan dignamente, les estábamos regalando esas casas prefabricadas. Nadie nos creía. Regresamos 3 veces. La segunda vez se me acercó el de la asociación y me dijo, ¿sabe qué? Siempre vienen para las campañas políticas, porque no estoy haciendo proselitismo, siempre vienen en las campañas políticas a ofrecernos un montón de cosas. Siempre. Díganos, pues, ¿de qué partido político es usted? No soy de ningún partido político, yo simplemente quiero que vivas dignamente, le decía. La tercera vez que fuimos, ya todo el mundo queríamos que le construyan su casa, ¿no? ¿Por qué? Porque supuestamente yo entiendo que soy parte del reino de los cielos. Y mi deseo como parte del reino de los cielos es que la gente viva bien. Tenga una forma de pensar, se sienta cómoda. Y yo tengo que ser el agente de cambio.
Yo siempre he dicho, nuestros políticos no van a ser los agentes de cambio, es la iglesia que tiene que hacer el cambio. Pero lamentablemente la iglesia no está haciendo su trabajo. Y es ahí donde viene el tema de las parábolas. La parábola del talento. Ahora usted me dirá, ¿qué es un talento? Lógicamente el talento se está dirigiendo definitivamente al dinero, pero específicamente también el talento es una especial capacidad intelectual o actitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que el talento es algo que todo el mundo lo tiene. Todos tienen un talento. Nadie acá me puede decir, pastor, yo no tengo ningún talento. Si usted sabe cocinar, usted tiene un talento. Si usted sabe carpintería, usted tiene un talento. Déjeme explicarle para que usted me pueda entender. Yo tengo 3 hijos, usted sabe. Es Sergio, Marcelo y Daniela, mis 3 hijos. Los 3 están criados bajo la misma casa, tienen los mismos padres, tienen la misma comida, pero Sergio es muy hábil para construir cosas, muy hábil. Tú le das un par de cosas y él se arma origamis. Él me hizo, ahí en mi oficina tengo un avioncito que me ha hecho con palitos de chupete y gutapercha. Y tú ves el avioncito y él tenía creo que 7 años, 8 años cuando me hizo ese avión. Yo no le enseñé, pero es un talento innato que él tiene para poder tener la facilidad de construir cosas. A diferencia de mi otro hijo, mi hijo, por ejemplo, es muy bueno en las matemáticas. Muy, muy bueno. Es más, él estaba en 5º de primaria y le enseñó matemáticas a mi hija que estaba en 2º de secundaria. Es bueno en matemáticas. Yo la verdad no soy muy bueno en matemáticas. Mi esposa menos, pero él tiene esa facilidad. Mientras que mi hija sufre con las matemáticas, pero es muy buena en letras. Y ella te puede armar un bosquejo, te puede hablar muy bien, te arma sus exposiciones muy bien. Es otro talento. Vuelvo a repetir, tiene los mismos papás, tiene la misma casa, tiene la misma comida y es como una mano. Mire su mano. Su mano es una sola mano, pero tiene 5 dedos y cada dedo es diferente. Quiere decir que Dios le entregó a usted algo especial. Usted nació con algo innato, o usted puede aprender algo especial para poder levantar el reino de los cielos. No solamente esto, y con esto quiero que usted levante su orgullo en el buen sentido de la palabra, porque hay algunos que dicen que se comparan. Tenemos el gran error de compararnos. No, pero mira, yo quiero ser como el hermanito ese que canta tan lindo. De repente usted canta, pero con unos gallos alucinantes. No tiene el talento, pues. Pero usted de repente sabe cocinar. Y si sabe cocinar, ¿cómo puede trabajar para el reino de los cielos? Muy fácil. Se junta a 4 a 5 chicas, porque ahora está de moda que a las chicas no les gusta cocinar, ¿no? ¿Verdad, chicos, varones? Por favor, cuando escojan a alguien que sepa cocinar, o tú aprende a cocinar, ¿no? Para que le enseñes. Entonces usted escoja a esas 4 o 5 chicas porque ahora está de moda casarse, ¿no? Y entonces, en ese tiempo tú las llevas a tu cocina y les empiezas a enseñar a cocinar. Y les empiezas a contar acerca del amor de Jesús mientras que le vas echando la sal, la pimienta, la carnecita y todo el asunto. Es una forma de extender el reino de los cielos. O si no, de repente, usted es carpintero y conoce muchachos que están vagoneando y no tienen oficio ni beneficio. ¿Qué cosa hace? Voy a llevarme a esos muchachos. ¿Qué les parece si vamos al taller y les enseño algo de carpintería? Y les empiezo a enseñar. Y su talento que Dios le dio, lo empieza a poner al servicio de Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema? El gran problema que tenemos nosotros es que tenemos a veces corazones egoístas. El gran problema que tenemos nosotros es que a veces no queremos que otras personas aprendan de nosotros. ¿Sabe? Mi primo, en la cual yo me alojé, en la casa que me alojé, mi primo es ateo. Es una buena persona, entre comillas, ¿no? Porque dice la palabra que no hay justo ni uno.
Pero hay una iglesia ya que es la iglesia de Saddleback. La iglesia de Saddleback, para que más o menos se haga una idea, tiene alrededor de 5 manzanas. Chiquita nomás la iglesia. Y él me decía que él iba a la iglesia de Saddleback, no iba a escuchar los cultos. Él iba porque habían unas charlas para gente que estaba metida en problemas de adicciones. Él se iba a esa charla porque quería aprender. Y dice que él pasaba siempre a su charla y había una carpa, como un circo. Y en esa carpa habían como 10 instructores de aeróbicos. Y esos 10 instructores de aeróbicos abrían las puertas de la iglesia para que vengan todas las personas que quisieran y les enseñaban aeróbicos. Y había más de 300 personas aprendiendo aeróbicos. Ojo, no cobraban nada. Terminaba el proceso del aeróbico y le compartía un rato la palabra de Dios y chao, cada quien iba a su casa. Y él me dijo algo bien interesante. Me pareció que esa iglesia sí era una iglesia como que está en la Biblia. ¿No será que nos estamos equivocando en algo? ¿Sabe? Tenemos que tener bien claro cuál es la diferencia entre dones y talentos. Y eso quiero marcar bien. El don es algo que tú recibes de parte de Dios. Cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, Jesucristo viene, te sella y te entrega aunque sea un don. Y el don es para que usted lo utilice dentro de la iglesia. El talento, no. El talento lo tiene todo. Así que si alguno me dice, pastor, yo no sé qué voy a hacer, usted tiene un talento. ¿Sabe cuál es su talento? Si sabe cuál es su talento y no lo está poniendo al servicio de su Señor, por si acaso, en algún momento Dios te va a demandar porque Él te lo ha dado. ¿Sabe? No voy a hablar un poco de dones, pero para poder entender bien, el talento es genético o es por entrenamiento. El don no, el don viene por parte del Espíritu Santo. El talento puede ser poseído por cualquiera, cristiano y no cristiano, mientras que los dones solamente son para los cristianos. Si bien los talentos y los dones pueden ser utilizados para la gloria de Dios y específicamente los dones es para el crecimiento de la iglesia, el talento también puede ser utilizado para el mal. Si no, esta Daisy dice, ¿no? Excelente talento, pero luz. Dice el versículo a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. Dijo, mi hijito, yo no te he preguntado si quieres ir o no quieres ir. Yo te estoy diciendo, vamos. Pero papá, porque ahora los chicos te refutan, me parece injusto, ¿por qué me estás llevando? Y yo tengo esta respuesta y siempre le digo, el día que tú salgas de esta casa, ya es problema tuyo. Pero mientras que estés bajo mi techo, tú vas a tener que estar bajo mis reglas. Yo amo al Señor. Y el Señor en algún momento me va a pedir cuentas por ti y me va a decir, ¿sabes qué? Yo te di a tal hijo y tal hijo. ¿Qué cosa hiciste por ellos? Entonces yo le voy a decir, ¿sabes qué, Dios? Me senté a orar con él.
conversé con él, lo llevé a la iglesia, lo llevaba a sus clases bíblicas. Entonces Dios me va a decir, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Querido papá, la responsabilidad de la crianza de los hijos es suya, no mía, ni de la iglesia. La responsabilidad de los bienes que usted tiene no es mía, es suya, porque Dios se lo dio a usted. El trabajo que usted tiene es suyo, no es mío. El talento que usted tiene es suyo, no es mío. Y Dios le va a pedir responsabilidad sobre eso. A mí me encanta, hay un doctor en esta congregación que cada vez que tenemos un viaje misionero, nos acompaña y siempre me está diciendo, pastor, ¿cuál es el siguiente viaje misionero? Y él separa sus vacaciones para irse conmigo a poder dar lo que Dios le dio gratuitamente. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué nuestra sociedad está de cabeza? Escúcheme bien lo que le voy a decir. Lamentablemente, hay un ranking en la organización, un ranking mundial de las ciudades más violentas. Ese ranking de las ciudades más violentas son 50. 41 ciudades más violentas están en Latinoamérica. 41. Si Latinoamérica supuestamente está creciendo en el Evangelio, ¿por qué hay 41 ciudades violentas en nuestro país? ¿No será que la iglesia está haciendo algo mal? ¿No será que no estamos haciendo agentes del reino de los cielos? ¿No será que solamente vivo el reino de los cielos teórico y no estoy viviendo un reino de los cielos vivencial? Lamentablemente tengo que decirlo que en la iglesia del Señor están aumentando los divorcios. Ahora ya no es raro escuchar que 2 hermanos se divorciaron. Lamentablemente tengo que decirlo que la violencia familiar ya no solamente está afuera, sino también dentro de los hogares, que dicen que está el reino de los cielos. ¿Qué está haciendo con las cosas que Dios le ha dado? ¿Cómo las está administrando? ¿Saben? ¿Qué pasa si yo escondo mi talento y lo guardo? ¿Sabe, querido hermano? No sé si usted siente el mismo sinsabor que yo estoy sintiendo. Estamos en nuestra sociedad a puertas de una elección. La verdad que yo hasta ahorita no sé por quién. Y estamos pensando, voy a votar por el menos corrupto, que menos me meta la mano al bolsillo. O tenemos el concepto raro, no importa que robe con tal de que haga obras. La ética más elevada y más alturada es del que vive en el reino de los cielos. Y esto es aquí, no estoy hablando del cielo, estoy aquí hablando en la tierra. La ética más elevada que tiene que tener somos los hijos de Dios, pero mucha gente no quiere trabajar con los hijos de Dios porque dicen, ay, ese hermanito es. ¿Sabe qué ocurre cuando mi talento lo guarda o usted guarda su talento? Es interesante el diálogo que hay en el 24 y el 26. Dice el 24 que dice el siervo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Él conocía a su Señor. Él sabía cómo era. Le hago una pregunta, ¿usted sabe cómo es Dios? Dios es justo, Dios es bueno, Dios es soberano, pero también Dios te va a pedir cuentas. Pero también Dios te va a pedir que tú tengas una posición alturada. Dios es misericordioso, totalmente de acuerdo contigo, pero no puedo separar la misericordia de Dios con la justicia de Dios. Dios tiene abundante gracia, pero de Dios nadie se burla. Y si usted conoce a Dios, entonces la pregunta retórica que usted tendría que hacer, ¿realmente soy un siervo fiel? ¿Una sierva fiel?
Y el 26 es interesante lo que le dice, porque le dice, tú sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparcí. ¿Sabes lo que dice muchas veces? Y aquí nuevamente vuelvo a traer el reino de los cielos. Si usted y yo no empezamos a poner todo lo que Dios nos dio, porque nada ni nadie le pertenece, todo es de Dios. Usted quiere cambios, pues no lo van a hacer nuestros políticos. Yo soy un convencido que la iglesia del Señor, cuando empiece a vivir una vida alturada, va a comenzar a realizar cambios radicales. Grandes hombres de Dios comenzaron a buscar hacer las cosas correctas y cambiaron sus ideas en la sociedad. Martin Luther King cambió justamente la persecución racista, siendo el pastor, pero movilizó a la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor tenía un concepto alturado, de vivir de una forma alturada. Voy terminando con esto. Mucha gente no puede vivir una vida plena en Dios por algo muy simple, porque no fueron administradores de lo que Dios les dio, no fueron buenos administradores de lo que Dios les dio, y lo poco que tienen, al final lo pierden. Vuelvo a repetir, mucha gente no puede vivir una vida plena en Dios por algo muy simple, porque no fueron buenos administradores de lo que Dios les dio, y lo poco que tienes, al final lo vas a perder. Te voy a decir por qué. Si tú ves que uno de tus hijos es irresponsable, ¿tú le das más? ¿Le das más? No. Pero si tú ves un hijo que es responsable, se dedica, ¿qué cosa haces tú como papá o como mamá? Me esfuerzo y le doy más, porque sé que es un hombre, una mujer responsable. ¿Sabe cuál es el gran problema? Que muchas veces le estamos pidiendo a Dios, Dios, bendíceme, y Dios te bendice, porque la naturaleza de Dios es bendecirte. Pero llega un momento en que Dios dice, si tú no eres responsable con esto, ¿cómo pretendes que te siga dando más cosas? ¿Cómo está tu corazón con las cosas que tienes? Concluyo. Si entiendo que soy parte del reino de los cielos, ¿estoy viviendo como un agente de parte del reino de los cielos? ¿Mi hogar es un pedazo del reino de los cielos? ¿En mi trabajo reconocen que soy agente del reino de los cielos? Si conozco esto, los talentos que Dios me dio, ¿los estoy poniendo al servicio de Dios o los estoy desperdiciando? ¿O estoy esperando que me paguen, Porque también hay de esos hermanitos, ¿no? Todo depende, pues, pastor, cuánto me den, ¿no? De gracia recibimos, de gracia damos. Y por último, ¿puedo considerarme que soy un siervo fiel? De repente en esta tarde usted va a tener que decirle al Señor, ¿sabe qué, Señor? Me he dado cuenta que yo mismo, hasta mi propio tiempo, lo he estado desperdiciando. Permítame orar. Señor Padre, Dios amado, venimos, Señor, esta tarde ante tu presencia. Porque, mi Dios, cuando nos acercamos a tu palabra, empezamos a entender que las demandas tuyas son mucho más elevadas y alturadas que simplemente leer mi Biblia. Empiezo a entender que el sinsabor en el cual yo vivo, en una sociedad plagada de violencia, es porque simplemente los talentos que tú me has dado no los estoy poniendo al servicio de la comunidad. Y mi Dios, a ti no puedo engañarte. Y quizás incluso hasta con las cosas que tú me has dado, he pretendido, he creído que me pertenecen. Cuando realmente todo viene de tu mano. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, por tener un corazón egoísta. Perdónanos, Señor, porque muchas veces, Señor, no hemos vivido como parte del reino de los cielos. Perdónanos, Señor, por ser a veces malos administradores con las cosas que tú nos diste.
Señor, haznos comprender y entender cuáles son las demandas que tú nos estás pidiendo como pueblo tuyo. Enséñanos a ser cristianos, no solamente que salvemos almas, sino que seamos integrales y poder ayudar a aplacar el dolor de las personas que están sufriendo. En tus manos, Señor, nos ponemos y pongo este mensaje para gloria tuya. Señor, permite que tu Espíritu Santo termine, Señor, el mensaje en el corazón de cada uno de mis hermanos. Y si hay cosas que tenemos que arreglar contigo, ayúdanos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios también por la calor, ¿verdad? Un tiempo, sé que usted está allí luchando también, pero qué bueno es, a pesar del tiempo caluroso que tenemos en este momento, hemos Iglesia, Señor, que es obediente a tu mandato. Señor, permite, Señor, que siempre tu iglesia amada de San Felipe pueda poder seguir buscando hacer las cosas correctas de acuerdo a tu perfecta voluntad. Oramos, Señor, por la vida del pastor Francisco, de nuestro hermano Simón, para que ellos puedan encontrar, Señor, la manera adecuada y correcta para hablar del amor tuyo. Entendemos, Señor, que es complicado, es difícil hablar del amor tuyo en un contexto en el cual ellos están ahorita. Pero, Señor, tu palabra, Señor, tu estrategia, que sea viniendo de tu bendita mano. En tus manos, Señor, nos ponemos el día de hoy y los ponemos a ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Saludarlos a cada uno de ustedes y agradecerles por sus oraciones. Sé que muchos de ustedes estuvieron orando por su servidor. Ya estamos, como quien dice, de vuelta al barrio, regresando nuevamente después de tener un bonito tiempo con la familia y poder disfrutar ese tiempo. A las personas que nos siguen por internet, darle las gracias a cada uno de ellos. Queremos acompañarlos también a cada uno de ellos y ser de bendición en este tiempo. Como hace un rato estábamos orando, estábamos pidiéndole al Señor por la vida del pastor Francisco y del hermano Simón. Usted sabe que ellos han ido a Turquía. No es que lo hemos enviado a ellos de vacaciones, sino que realmente queremos apoyar la obra allá en Turquía. De repente usted pensará y dirá, ¿cuántas personas ya se habrán convertido, ¿no? Total, lo hemos enviado ante tu presencia, porque deseamos que tu palabra nos alumbre. Deseamos que seas tú, mi Dios, con tu Espíritu Santo nos pueda hablar a lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a comprenderte, a entenderte, a saber cuáles son las demandas de cada uno de tus hijos. En tus manos, Señor, ponemos todo este mensaje. Jamás permitas que sea la voz del hombre, ni sean ideas humanas, sino que sea la presencia de tu Espíritu Santo a los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando hemos leído de repente la parábola de los talentos, le habrá venido la primera sensación que yo sentí. Lo que yo sentí es, dije, bueno, esa parábola ya me la sé. Ya la he escuchado varias veces. Ya otras veces lo he leído y, pastor, yo sé lo que usted me va a decir. Segurito lo que usted me va a decir es que yo tengo que ser un buen administrador, segurito. De repente eso es lo que pasó, porque eso pasó por mi cabeza. Pero de repente hay detalles que nosotros pasamos por alto para poder entender a veces la parábola. Es interesante porque lo que está dando es dentro del contexto de dinero. Obviamente hay siervos que manejan ciertas ganancias del amo. Pero es interesante cómo empieza la parábola. Dice, porque el reino de los cielos es.
El marco en el cual Jesús está poniendo la parábola es el contexto del reino de los cielos. Yo no sé cuál es la imagen que usted tiene de decir. Cuando Dios nos dice vamos a la derecha, lo que nosotros hacemos es ir a la izquierda. Si Dios nos dice vamos hacia adelante, lo que hacemos nosotros es irnos hacia atrás. Y definitivamente lo mismo pasa con la parábola. Permítame de repente leer porque la parábola de los talentos, pues que yo lo termine de leer, usted me va a decir, pastor, esa parábola yo lo he escuchado 500 veces. Le he leído 800 veces. Y me han explicado 700,000 veces. Pero déjame un momentito leerla para poder entender qué es lo que Jesús estaba tratando de decir en ese momento. ¿Cuál era el contexto en el cual estaba escribiendo Jesús? Quiero que me acompañes al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Mateo, capítulo 25, versículo 14 al 30. Como les decía, es la parábola de los talentos, es una parábola bastante conocida. No sé si me pueden ayudar con el PowerPoint, por favor. Gracias. Muy bien, dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad, y luego fue lejos. Y al que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquel siervo y arregló cuentas con ellos. Cuando he recibido 5 talentos, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aunque lo tiene, le será quitado. Y el siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de los dientes. Permítame orar y darle gracias a Dios. Señor Padre bueno, venimos, Señor, esta tarde al pastor Francisco allá, ya habrá predicado, habrá hecho un culto muy parecido al nuestro. Déjeme decirle que el contexto en el cual se está moviendo el pastor Francisco es totalmente diferente. El lugar obviamente no es como nosotros que tenemos la libertad de poder abrir la escritura, leerla y sin ningún problema conocer lo que Dios está pidiendo para nuestras vidas. El contrario, el contexto donde él se mueve, dicen los sociólogos, para que una persona que abrace el Islam pueda obviamente convertirse a los pies de Jesucristo, es aproximadamente entre 3 a 5 años, hasta un poquito más. Y de repente usted pensará que es una reunión como la que nosotros tenemos aquí, pues no, son grupos muy pequeños, muy chicos, para que ellos puedan conocer acerca del amor de Jesús. ¿Y por qué les cuento esto? Porque realmente el contexto en el cual nosotros estamos es un contexto donde de cierta forma, cuando vino la conquista española,
los españoles medio que nos aplastaron y nos obligaron a creer y quitarnos toda nuestra cultura y nos cristianizaron, por llamarlo de cierta forma. Entonces, cuando nosotros hablamos del amor de Jesús, es muy fácil que mucha gente lo pueda entender y lo pueda comprender, pero allá nadie sabe quién es Jesús, o muy pocos, o a lo mucho conocerán acerca del profeta Jesús, más no saben. Y cuando nos acercamos a las parábolas, porque sé que estamos en el tiempo hablando acerca de parábolas, sé que la semana pasada estuvieron hablando acerca de la parábola del buen samaritano, de repente no hay un entendimiento correcto. Cuando tenemos una lectura muy ligera acerca de la parábola, no entendemos lo que realmente Dios nos quiere